Buenas noches, buenas tardes. Gracias por estar aquí en este viernes 27 ya de agosto. Caramba, se nos va agosto y septiembre con todo y las fiestas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, aunque ahora no sé qué va a pasar con la independencia, pero bueno, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Tal como les prometí, pues hoy vamos a tener una clase, espero yo que no se nos alargue mucho, ¿verdad? Para que puedan respirar un poquito, aunque sé que después tienen todavía otro curso, pero vamos a tratar de hacerla de esa manera y un tanto pues más dinámica. Um, Gracias a las 16 personas que ya están por acá, veo a Ricardo, veo a Mauricio, a los demás no los veo, solo veo fotos por ahí. A ver, ¿quién es más? ¿Quién es más? Quiero ver esas cámaras. Ánimo, ánimo, ánimo. Veo aquí nada más fotos de José, Axi, Ángel. A ver, ahora sí ya puedo ver a Jaime, a Araceli, a Andrea. Muy bien, ¿quién más anda por ahí? A Miguel, a Natalie. A ver, Pedro también, muy bien. ¿Quién más? Mariano. Oscar, a ver, llenemos la pantalla al menos. Eh, bueno, muchas gracias por estar ahí, por estar pendientes. Ahora les digo qué es lo que vamos a platicar en la clase del día de hoy. Um, bueno, anuncios. Hoy hacen entrega de la tareita. Vi que algunos ya la presentaron, son muy pocos, ¿verdad? Los que ya la presentaron, pero aún tienen un par de horas hasta la medianoche para poder entregar la tareita que fue asignada en la clase anterior. Recuerden que pues solo tienen ese beneficio quienes marcaron la asistencia correctamente en esa clase, ¿verdad? Les di suficiente tiempo para poderla hacer, no es nada complicado. Y aunque, bueno, son puntitos, nada más, es un puntito el que se van ganando, eso de poquito a poquito pues va sumando, ¿verdad? Y no se confíen, porque a la larga pues a un puntito, medio puntito nos sirve para poder ganar el curso. Permítanme conectar mi equipo a la corriente eléctrica porque si no nos puede dejar sin batería. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues ese es el anuncio que les tengo para el día de hoy. En la sección, pues que nos sirve para desahogarnos un poquito, ¿verdad? Hablando de la realidad nacional. Hoy sí los quiero escuchar. Yo tengo por acá seleccionados al menos tres temas y hay otro por ahí, ustedes me lo dirán, pero yo tengo acá el tema de la famosa alfombra mágica, ¿no? O la alfombra rusa, como le quieran llamar. Seguramente están enterados. Ese es uno. El otro tema, pues son yo lo tengo así, situación del COVID, ¿verdad? Con las nuevas variantes y todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, versus las vacunas, que no avanzan, ¿verdad? Ustedes aún, las estadísticas dicen que Guatemala está entre los países más rezagados en cuanto a la vacunación. Estaba escuchando yo que no llevamos siquiera, creo que ni 1 millón, algo así. Por ahí andamos en 1 millón de vacunas, imagínense, del universo de la población es demasiado, demasiado poco, ¿verdad? Y también otro tema que tengo acá es que en las últimas horas, en los últimos días, ha habido sucesos lamentables, sobre todo en el oriente del país y también la semana pasada por ahí en el noroccidente, allá por Huehuetenango, ¿no? Con ciertos hechos que pues no eran comunes hasta hace unos años en nuestro país, claro, se daban aisladamente como aquella famosa masacre en Zacapa cuando asesinaron a un supuesto narcotraficante ahí, pero últimamente pues han sido más recurrentes estos sucesos y donde se ve a gente armada con armas prohibidas, ¿no? De grueso calibre, etcétera, y que supuestamente se asocian con actividades de narcotráfico. Eso me llamó la atención, ¿verdad? Vi un video también como aquí en una gasolinera de la zona 10, si no estoy mal, asesinan a una persona así a sangre fría o sea,
terrible, ¿verdad? Lo que nos estamos acostumbrando a ver y a tomarlo como normal. Así que esos tres temas, si hay otro por ahí, pues ustedes seguramente lo tienen en la agenda. A ver, ¿quién quiere comenzar? Vamos a dar un par de minutos para esta especie de desahogo y bueno, o sea, analizar también la realidad nacional. El tiempo es de ustedes, les escucho. Yo solo quiero decir que la segunda dosis está bien fuerte. Que coman bien antes de ir a ponérsela, porque si no les va a dar el telele. Ah, ok, Jacqueline, sí, 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 las reacciones están complicadas a unos más que a otros, ¿verdad? Pero bueno, o sea, he escuchado que es mejor eso y no las propias complicaciones del virus, ¿verdad? Así que ánimo, Jacqueline, ya eso va a pasar, primero Dios. ¿Alguien más? A ver, ahí están los temas en la mesa. Buenas tardes, Lick. Adelante, Jaime, buenas Yo tardes. leí que el repunte de casos ahorita estaba en 5.000 diarios, creo yo. No sé si leí bien la nota. Y De con ayer creo relación a que lo fue de... así. No sé, pero por ahí. Y con relación a la alfombra mágica también creo que vi algo de que había llegado un carro con supuestamente unos rusos a la casa del presidente o algo así, ¿verdad? Y que le habían entregado una alfombra, ¿no? No sé, no investigué más, solo eso fue lo que vi así medio. Ujú. A ver, ¿quién más? Yo en relación a las vacunas también podría decir de que pues también podría decir que no solo es culpa del gobierno el que tan poca población esté vacunada, sino que es también en sí del propio pueblo, pues, porque yo tengo hasta compañeros del trabajo que ya tenemos de 25 años y por el mismo miedo o no sé cómo lo podría llamar, Ujú. eh, miedo a las reacciones o etcétera, no se No sé. quieren vacunar y así, aunque uno les recomiende, les diga, les recontradiga, y pues no pueden decir tampoco que está muy lleno los centros de vacunación porque pues tipo la Mega Frater que está aquí en San Cristóbal, yo cuando fui la primera vez estaba súper vacía y he visto comentarios que pues aún sigue así. Sí, pues prácticamente la misma población la que, o por el miedo, o por la desinformación acerca de cómo están los centros de vacunación, es la que no se quiere vacunar. Ujú. Sí, 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 tiene usted razón. También tiene que ver eso, ¿verdad? O sea, la falta de educación y algunas cosas de la cultura que están muy arraigadas en nosotros los guatemaltecos, en algunas cosas nos beneficia, pero en otras nos hace tanto daño. Mucha gente es manipulable fácilmente, ¿verdad? Y le han metido tanta cosa en la cabeza que no se quieren vacunar. Eso por un lado, pero aunque ustedes no lo crean, hay médicos, según he escuchado, médicos que tampoco se quieren vacunar. Entonces, dije, sí, no, bueno, o sea, ¿qué está pasando, verdad? O sea, pues cada quien, eh, pero bueno, o sea, como están las cosas, yo sí creo que pues hay que apostarle a la ciencia, ¿verdad? Porque pues por algo existe y esperemos que las vacunas nos ayuden. Muy bien, ¿alguien más? A ver, lo de la Bueno, alfombra rusa lo puse yo desde el día que lo sacó el New York Times, se fue la nota que les puse en Facebook. Lo que pasa es que no leemos, ¿verdad? Ustedes. Adelante. yo quería comentar con respecto a lo de las vacunas, licenciado. Al final es un poco más de suerte también porque tengo un amigo que él al final le dio COVID y después se colocó las vacunas, pero dice que le fue peor con las vacunas, que tuvo mucho malestar que al mismo COVID que le había dado a él. Ujú. No sé si se deberá a que ya lo había tenido y luego se colocó la vacuna o qué, pero es eso. Y con lo de la alfombra roja es como un soborno que lo hacen llamar así, como siempre igual cuando hay algún caso o algo que le ponen otro sobrenombre para no llamarlo así, alude a un soborno que recibió el presidente de parte creo que es New York Times, creo que es que lo mencionan. Y Ujú. pues sí está un poco interesante al final porque como que pues al final fue de lo primero que él se afanó, incluso pues jurando sobre la Biblia, ¿verdad? Que no iba
a cometer actos de corrupción y siempre iba a hablar por el pueblo y pues ya se están sacando la mayoría de trapitos al sol del presidente. Ujú. Muy bien, gracias Ángel. A ver, voy con Oscar, después con Mauricio y termino con Eliseo y ahí vamos a terminar. Adelante, Oscar. Buenas noches, Lick. Con respecto a los temas que tiene ahí sobre la mesa, en cuestión de las vacunas, respaldo mucho lo que decía Mariano. Hay mucha desinformación, hay muchas personas que no se quieren poner la vacuna. Yo tengo amigos, vecinos, familiares que no le confían nada a la vacuna, cuando, como usted decía, tenemos que apostarle en este momento a la ciencia, porque entre lo malo y lo peor tenemos que elegir algo, ¿verdad? Entonces, si el COVID a una persona no vacunada se la está llevando muy fácilmente y hay personas que vacunadas no están teniendo síntomas cuando tienen el COVID, creo que deberíamos de probar suerte, a ver qué, como decía Ángel, probar suerte y que sea la parte divina la que nos proteja en todo este proceso, ¿verdad? Que nos ayude en la cura o en lo que sale de este gran proceso en el que estamos involucrados. Creo que parte de la desinformación es muy bien también lo que usted comentaba, que no leemos, no investigamos y solo nos dejamos llevar por lo que la gente comenta. Y hay personas que hasta dicen que es pecado ponerse la vacuna. Entonces, muchas personas religiosas van en contra de la vacuna por tema religioso, otras por miedo, otras porque, no sé, porque cualquier cosa. Pero me ha estado tocando viajar al interior y los centros de vacunación están vacíos. O sea, no hay gente vacunándose, los enfermeros están afuera esperando que alguien llegue a vacunarse y nadie llega, ¿verdad? No se puede decir que no, o sea, tal vez sean donadas, sean como sean las vacunas, pero a la larga ahí están para que la gente vaya y se vacune, pero no hay esa cultura de poder de hacerlo, ¿verdad? Sí, y en el interior, sí. la gente ni mascarilla, ni nada, ¿verdad? Sí, es peor. Sí, Es porque peor. la gente Yo ni tuve mascarilla, ni nada. Sí. Sí, es lo que les digo, o sea, es lamentable. Yo tuve la oportunidad de estar hace un poquito más de un mes, quizá, o un mes más o menos, en Sololá, y sí, o sea, en los municipios alrededor del lago, o sea, en San Pedro creo que fue, me decía el del mototaxi, no, es que aquí los abuelos mayas dicen que no, que esto ya antes existió y que ellos solo con la medicina natural la sobrepasaron, ¿va? Entonces, y uno así como que, híjole, ¿va? Y totalmente lo que dice usted, Oscar, así es, o sea, en el interior está más jodida la situación, pero bueno, o sea, habrá que esperar qué pasa, pero nosotros que sí creemos, o los que sí creamos, se respeta, porque al final de cuentas es algo voluntario, ¿verdad? Lo de la vacuna, quien quiera se la pone y quien no, pues no, ¿verdad? Está bien. Gracias, Oscar. Voy a terminar con Mauricio, que aún tiene la mano levantada, y luego Totalmente. seguimos, ¿oye? Gracias, Oscar. Adelante, Totalmente, y Mauricio. con respecto a lo de la alfombra mágica. Perdón, A ver. No, diga, Oscar. Bueno, le quitamos la inspiración a Oscar. Mauricio, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado y compañeros. Sí, yo tengo unos comentarios con relación a la vacuna. Yo creo que sí, que es como se ha dado mucho problema con relación a estas vacunas. De hecho, solo como paréntesis, vi ahora hace unos momentos un fragmento, un noticiero donde dice que si hay un 100% de efectividad con la vacuna rusa, o sea que una persona agarra inmunidad total. Y eso me pareció que yo lo tengo que investigar porque no sé del todo si es algo real, ¿verdad? Pero bueno, ese era un paréntesis. Y hablábamos una vez con alguien diciendo que las personas están ocupadas, no les da chance de irse a vacunar y muchas otras situaciones como las que dijo Oscar. Y nos surgía la idea que el presidente debería hacer algo similar por ejemplo, poner un día en la semana, por ejemplo, como cuando se hace lo del sufragio, un día donde nadie trabaja, nadie, pues se da el día específico para que la gente voluntariamente pueda irse a vacunar. Y pues decíamos también como tratar de utilizar los centros de votación para esas mismas personas, ¿verdad?
ya que pues ya la mayoría son para mayores de 18 años, creo que ya está allá, ¿verdad? O todavía no me equivoco. Creo que todavía no. Todavía no, ok, pero nos surgía una idea más o menos similar a eso, para que la gente tome esa iniciativa, quizás por tiempo, por creencias, como decía Oscar y todo, pero si es por todo el tiempo, creo que eso ayudaría bastante. Es solo un comentario. Bien, gracias. Gracias, Mauricio. Voy a terminar con Werner. Adelante, Werner. ¿Qué tal, licenciado? Compañeros, buenas noches. Voy a hacer un comentario, pues definitivamente por las vacunas se ha creado una polémica grande, pero nuestro trabajo también como comunicadores es informar a las personas que tenemos cerca nuestra. Toda la información que nosotros sabemos de las vacunas, obviamente la hemos buscado en los sitios correctos. Si tenemos duda de algo, pues lo buscamos y entonces ya nos convencemos de que sí, la vacuna hasta ahora es la mejor opción. Pero si tenemos un amigo que está así como, no, es que fíjate que mi religión dice que no es bueno, que me van a meter un chip, entonces creo que solo decir como, bueno, allá vos, no estamos como que cumpliendo con el papel. Ahí tendríamos que orientar nosotros a estas personas y decirle, no, mira, tenés que vacunarte por esto, esto, te va a ayudar, y no solo te ayuda a vos, sino que también ayuda a las personas que te rodean. Entonces siento que también es una parte muy importante el hecho que nosotros informemos a los que tenemos cerca, con las personas que convivimos. Así es. Gracias, Werner. Gracias a todos quienes, a los que participaron. Gracias por atender el llamado, ¿verdad? La idea, insisto, pues no solo es quitarles el miedo a que participen, algún día les va a tocar, y cuando tengan que hacerlo en público, pues es otra experiencia, ¿verdad? Y si uno no lo hace constantemente o no tiene la práctica, pues los nervios los pueden traicionar. Entonces, un poquito es eso también, a que pierdan el miedo, que se expresen, ¿sí? ¿Verdad? Y ese es en parte el objetivo del ejercicio. Al final de cuentas, ustedes son locutores. Y lo otro, pues, motivarlos a que siempre estemos informados, ¿verdad? Y que no nos agarren, pues, desinformados. Así que, como dice el compañero que intervino de último, es una obligación casi que tenemos como comunicadores sociales, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar hasta ahí el asunto por cuestión de tiempo. Hoy vamos a hablar de la nota informativa. Recuerden que la clase anterior les hice la diferencia, para mí, ¿verdad?, entre la noticia y la nota informativa. Decíamos que la noticia es el suceso en sí, lo que ocurrió, ¿verdad?, el hecho, ¿sí? Y la nota informativa se cataloga, ¿verdad?, como el género periodístico, por excelencia, porque es la que más se usa, ¿verdad? Pero está dentro de esa clasificación. Entonces, ¿qué podemos decir de la nota informativa? Yo estoy seguro que en géneros periodísticos les hablaron un poquito de eso. A ver, les devuelvo la palabra. ¿Qué saben acerca de la nota informativa como género periodístico? A ver, les doy una pista. Seguramente les explicaron algo de la pirámide invertida. ¿Qué me pueden decir acerca de eso para sondear cómo están? Que la información más importante va hasta el principio y luego se va diluyendo la información. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Que se pone en práctica la metodología de Greenwich creo que se llama, no recuerdo del todo, de las 5 Ws. Las 5 Ws, las 5 preguntas básicas, ¿verdad? En español, muy bien. Bueno, así es. Lo mismo que dijo Pedro, dice que... Muy bien, bueno. Exacto. Vamos a partir de la pirámide famosa, ¿verdad? La pirámide invertida, aunque les cuento, las nuevas corrientes en cuanto a redacción periodística dicen que ya no debiese emplearse la pirámide invertida como tal, es decir, ya no estamos limitados a seguir ese esquema como tal, ¿verdad? Pero bueno, nos sirve de base cuando no somos expertos en redacción periodística, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo han dicho, y más adelante en un material que les voy a poner, pues van a ver ahí cómo la experta pues lo explica mejor que mis palabras, pero justamente es eso, partir de lo más importante a lo menos importante, ¿verdad? Eso es la famosa pirámide invertida. ¿Cómo aplicarla en una nota informativa? Bueno, vamos a ver que este género tendrá sus partes o tiene sus partes, ¿verdad? Va a tener una entrada, va a tener un cuerpo y va a tener un cierre, ¿sí? ¿Verdad? La nota informativa como tal
es el género más corto para redactar y para radio es mucho más corto, ¿verdad? Casi siempre va acompañada de una cuña radiofónica, ¿no? ¿Sí? De algo, de un audio que se le inserta, ¿verdad? Regularmente ese audio refuerza lo que dice el periodista, lo que dice el reportero, con la fuente, obviamente, ¿verdad? Entonces le da más credibilidad a su noticia, en este caso a su género, que es su nota informativa. Y también mencionaron ustedes las famosas 5 preguntas básicas: qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Podría haber una sexta, ¿por qué? ¿Verdad? Aunque las que no tienen que faltar casi siempre son el qué, el quién y el cuándo. Yo esas 3 casi siempre las ubico en cualquier género periodístico que lea, ¿verdad? Nota informativa, reportaje, lo que sea, ¿verdad? Entonces, no se deben olvidar ustedes de esas preguntas básicas, ¿verdad? ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué? ¿Por dónde iniciamos? Ese es un gran dilema. ¿Cuál pregunta básica va primero? Es una pregunta que siempre me hacen. Y la respuesta es sencilla, ¿sí? Ahí se aplica el criterio periodístico, ¿sí? Cada periodista tiene su propio criterio y va a iniciar, ¿sí?, su redacción de su género por la pregunta que él considera es la más importante. A ver, les explico rapidito. Sí, sí. No es lo mismo que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se caiga de un caballo, ¿sí?, que Pedro Pérez se caiga de un caballo. ¿Comprenden? ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, sufrió un accidente luego que se cayó de su caballo, ¿verdad?, cuando practicaba, ¿verdad?, en su finca, por decirles algo, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo más importante? ¿El quién, el cuándo, el dónde, el cómo o el por qué? ¿Qué creen ustedes en esa noticia? ¿El quién? El quién, ¿sí? ¿Quién? El presidente de la República, ¿verdad? Se cayó del caballo. Primero, que hacía el presidente subido en el caballo, pues, y apenas si puede caminar el pobre, ¿verdad? Entonces, el quién, esa va a ser por ahí voy a comenzar, ¿sí? Ahora, haciendo la comparación, Pedro Pérez se cayó de su caballo, ¿verdad? Y se quebró su canilla allá en la aldea tal de Huehuetenango, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en esa noticia probablemente es que cuando él llegó al hospital no lo pudieron atender, ¿sí? Y falleció. ¿Me explico? ¿Ven? Entonces ahí probablemente el quién no es el importante, ¿sí? Probablemente sea el qué fue lo que pasó. Ojo, murió porque el hospital estaba lleno de pacientes de COVID, no lo pudieron atender, se desangró tanto y falleció. ¿Me explico? Entonces, ahí ya es otra pregunta básica, lo más importante. Pedro Pérez, que es el quién, pasa a segundo plano, ¿verdad? Probablemente es el por qué, ¿verdad? O el dónde, quizá, ¿verdad? El lugar, etcétera. ¿Me explico? Entonces, pero eso lo define el periodista, ¿sí? Y cada quien es libre de iniciar su nota por donde él considera que es lo más importante. ¿Me explico? Eso siempre tómenlo muy en cuenta, ¿verdad? Algunas veces va a ser el dónde lo más importante, ¿verdad? ¿Dónde ocurrieron los hechos, ¿verdad? No es lo mismo que suceda algo adentro del Palacio Nacional de la Cultura que en otro recinto que no sea tan importante como el Palacio Nacional de la Cultura, ¿sí? Un ladrón disfrazado de turista ingresó al Palacio Nacional de la Cultura, logró llegar hasta el despacho del presidente de la República, ¿verdad? Supongamos que ahí estaba el despacho, ¿verdad? Aprovechando que la guardia estaba almorzando, qué sé yo, y sustrajo cierta cantidad fuerte de dinero de una caja fuerte que estaba en el lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante ahí? El lugar, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que al Palacio Nacional de la Cultura, donde se supone hay mucha seguridad, haya entrado un ladrón como Pedro por su casa? Me explico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, ese análisis, esa capacidad de análisis tienen que tener para saber por dónde iniciar su nota, su género periodístico. No es exclusivo de la nota informativa, aplica para todos los géneros. ¿Me explico? Ok, eso solo para hacer un repaso, porque estoy seguro que esto ya se los enseñaron en géneros periodísticos, ¿verdad? Perfecto. Estoy en el tiempo justo para presentarles este material, ¿sí? Hay una experta mexicana, una periodista que hace radio, ¿verdad? Me la he encontrado en YouTube
y me pareció importante ponerles este material, ¿sí? Ella explica ahí cómo presentar una nota y una noticia en radio, utilizando obviamente el género periodístico nota informativa, ¿sí? Así que, y explica también algo de las preguntas básicas, ¿verdad? Y algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, como el no comentar una noticia, etcétera, ¿verdad? Así que déjenme presentar y vamos a ver este material que no dura mucho, dura 7 minutos apenas, ¿verdad? Así que les pido por favor su atención porque seguro con esta explicación que ella hace les va a quedar bastante claro. Al final de esto vamos a hablar un poquito del radioreportaje, ¿verdad? ¿Sí? Porque de eso, recuerden, tienen que hacer una producción. De acá en adelante voy a ocupar los viernes para hablar un poquito de estas cosas prácticas, ¿verdad? Es probable que el otro viernes ya los ponga a practicar algo, ¿verdad? De pronto que redacten una nota informativa o que vayan ensayando ya con su reportaje, ¿sí? Así que permítanme presentarles este material. Denme un segundito. Voy a desactivo mi micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, puede ser para todos ustedes. El día de hoy vamos a explicar un poco cómo es la redacción de notas de radio. En días pasados ya les había compartido la parte de cómo redactar para prensa, pero hoy vamos a enseñarnos a hacer una buena redacción para notas radiofónicas. Listo, lo primero que tenemos que saber es que en las notas radiofónicas, pues la diferencia con las notas de prensa es que la gente no lo está leyendo y con las notas de televisión es que la gente no lo está viendo. Por lo cual es importante que nosotros tenemos que ser demasiado detallados para que la gente se imagine lo que nosotros le estamos describiendo en sus notas radiofónicas, ¿no? También otro punto importante es que tenemos que tener claro que el radioescucha no conoce o nuestro auditorio no conoce la noticia, por lo tal tenemos que darle un antecedente y ese antecedente normalmente lo vierte o lo emite el presentador de noticias o el locutor a cargo de un noticiario y nosotros pues simplemente tenemos que comenzar nuestra nota, evidentemente siguiendo nuestra pirámide invertida y mostrar lo que para nosotros es más importante en una nota radiofónica. Recordar que en radio el tiempo es más corto, recordar que en radio tenemos que ser muy concisos, muy precisos, muy veraz e informar de manera inmediata cuál es el hecho noticioso importante sin tantas vueltas y sin ser tan redundantes, ¿sí? Entonces, conociendo esto, vamos ahorita a empezar a redactar una nota radiofónica y ya que la tenga redactada, podremos regresar para ver los puntos importantes de esta nota de radio. Ok, y antes de empezar una redacción de la nota tenemos que estar conscientes de nuestra pirámide invertida y de que en radio hay 3 pasos importantes. Uno es la parte de la entrada, que debe ser lo más atractivo de la nota, lo que jala más la atención de cualquier nota, ¿no? Suspenden la Liga MX, eso es lo más atractivo, declaran emergencia sanitaria, es lo más atractivo, el presidente se contagia de COVID-19, es lo más atractivo de la nota. Posterior a eso, en el cuerpo de la nota se deberán de contestar, de responder a las 5 y 6 preguntas básicas del periodismo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Y al final el cierre, que el cierre puede ser el audio de lo que declaró la persona que te va a dar el fundamento a tu noticia, o recordar brevemente qué fue lo que sucedió o qué es lo importante que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Una vez haber dicho la nota, yo puedo cerrar nuevamente con la Liga MX se suspende y aún es incierto la fecha del regreso que tendrá esta liga. Muy bien, la forma de redactar en radio, como lo es en prensa, es muy sencilla, de verdad es nada compleja, no tenemos que complicarnos. Sujeto más verbo más el complemento y lo único que tendríamos que agregar nosotros son los conectores que van a unir este idea. El sujeto y el verbo y el complemento lo vemos desde la primaria, desde la secundaria, desde la preparatoria, ya lo sabemos, ya sabemos hacer oraciones simples. Lo único es que hay que agregar preposiciones, conjunciones y pronombres para unir una idea de la otra idea y hacer una redacción sencilla y nada revoltosa. ¿Sí? Eso es lo único que tendríamos que cuidar tanto en notas como de prensa, como en notas para radio, igualmente en notas para televisión. Recordar sujeto,
quien realiza la acción, verbo, qué es lo que hace, y el complemento es cómo lo hace. Aquí mismo estamos respondiendo las preguntas, a nuestras 6 preguntas básicas del periodismo. Muy bien, una vez que tengo redactada mi nota, vamos a revisar los puntos. En color rojo está lo más importante de esta nota, que es declarar en emergencia sanitaria, con lo cual yo tendría que iniciar mi nota. No necesariamente es el titular, pero sí es lo más importante de mi nota. Entonces, para la grabación de una nota de radio tendría que iniciar: declara en emergencia sanitaria. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que el país entró en la fase crítica, por lo que para evitar contagios se declara emergencia sanitaria durante 30 días. Posterior a eso, a través del Diario Oficial de la Federación se publicarán los acuerdos y las medidas para cada estado. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. Sale una cita, 10-15 segundos, y técnicamente regresa el reportero y puede decir: estaremos al pendiente de cualquier otra noticia, de cualquier otro avance que se dé a conocer sobre este tema, o estaremos al pendiente sobre lo siguiente, o en qué momento el país entrará en fase 3, y así pueden cerrar su nota. Si el reportero ya no regresa, puede cerrar su nota técnicamente con la cita o con el audio del canciller, y posterior a eso nada más hacer su firma, ¿no? Informó para Notisistema Michelle Rosas, ¿no? Por decir alguna estación, informó para Noticias al Momento Michelle Rosas, ¿no? Es una nota muy pequeña, no hay la ciencia cierta un tiempo exacto, ¿no? Minuto, minuto y medio, minuto 20, depende mucho de la importancia de la información, depende mucho de qué tan conciso tú seas al momento de dar a conocer tu información, pero tenemos que recordar que en radio tenemos que ser muy puntuales, el lenguaje debe ser muy sencillo y tenemos que irnos a lo más importante de la noticia de manera inmediata, sin dar tantas y tantas vueltas. Y algo primordial que no tenemos que olvidar en radio, ni en ningún otro género, ni en ningún otro medio de comunicación es: en una nota periodística no podemos dar opiniones, no es nuestro punto de vista, es tal cual decir qué fue lo que sucedió. Solamente estamos informando. Tampoco tenemos que hacer la nota en primera persona. Si nosotros cubrimos el evento, no tengo que hablar por mí, yo tengo que englobar y hacer una nota en general. No puedo hablar en primera persona o decir, me afectará a mí la emergencia sanitaria, me afecta a mí el que no haya Liga MX. Tengo que hablar en general. La afectación que tendrán millones de mexicanos, la afectación que tendrán los seguidores del fútbol, y tampoco puedo expresar sentimientos o que se note mi fanatismo si estoy hablando de algún equipo, si estoy hablando de algún deporte, si estoy hablando de algún partido político, sin mostrar técnicamente nada, porque lo que nosotros buscamos es ser objetivos, ser neutrales, porque al final la principal función del reportero y de la gente que hace comunicación y de la gente que se dedica a medios de comunicación es ser objetivos y acercarse lo más posible a la verdad. Tú tienes que mostrar la verdad tal cual y dejar que tu televidente, tu radio escucha, tu lector sea el que decida y el que interprete bien cuál va a ser la postura que tomará. ¿Sí? Espero que haya quedado claro el tema de la nota radiofónica. Es muy sencilla. Cualquier duda, por ahí pueden escribir en YouTube, o también lo pueden hacer a través pues, de mi red social en Twitter, @Michelle_Rosas. Por ahí también me pueden buscar. Cualquier recomendación, cualquier sugerencia, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, ahí está Michelle Rosas, entonces, esta periodista de radio mexicana, ¿verdad? Que nos explica así, en términos prácticos. Se las puse porque él lo hace de la manera más práctica, ¿verdad? Hay otros materiales, pero más bien nos van a confundir. Creo que ella lo explica de mejor manera. Refuerza lo que vieron del chileno. ¿Recuerdan cómo el chileno explicó las dos formas incluso de presentar una noticia en radio? ¿Sí? Ella se basa eminentemente a la nota informativa que como más se usa, ¿verdad? El titular, que el reportero acá, al menos en Guatemala, no desarrolla el titular, ¿verdad? Y más adelante les voy a explicar esa situación. Pero digamos, la entrada, ¿verdad? La cuña, que es lo que dijo ella, ¿no? Cuando se inserta la opinión del
de una fuente, etcétera. Puede ser una cuña, dos, no sé, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que tenga el reportero para hacer la nota. Y el cierre, que el cierre puede ser un complemento, algo importante que añada al reportero, ¿verdad? A su noticia, o puede ser simplemente la despedida, ¿verdad? Informo para Radio Sonora o para Emisoras Unidas, fulano de tal, ¿verdad? Sí, así de fácil, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ese material, quedó grabado aquí en la clase, pueden ir a repetirlo cuantas veces quieran ahí cuando ya esté subida la clase en mi canal de YouTube, ¿verdad? Para que vean cómo es, ¿verdad? Que se hace cómo se presenta una noticia en radio usando, repito, el género más práctico que es la nota informativa. Y la invitación incluso es a que practiquen, ¿sí? A que practiquen, ¿verdad? Tal como ella redactó ahí, ¿verdad? Que practiquen ustedes. Invéntense un suceso, cualquiera que sea, ¿verdad? Luego hagan su esquema de las preguntas básicas. Por cierto, por cuestión de tiempo no lo vamos a ver acá, pero voy a ver si les pongo, aunque esto igual es de géneros periodísticos, hay otro material muy bueno donde se explica incluso de Guatemala un suceso, ¿verdad? Acá, y explican cómo hacer la nota informativa. Está enfocado más a periodismo escrito, pero les puede servir, ¿verdad? Habla que antes se hace un esqueleto, un esquema, ¿sí? Con las preguntas básicas, ¿verdad? Un suceso cualquiera. Vengo y pongo qué, quién, cuándo, cómo, dónde, tarará. Hago mi esquema. Y bueno, ¿quién? El presidente de la República. ¿Qué? Se cayó del caballo. ¿Dónde? En su finca. ¿Por qué? Por baboso, etcétera. Entonces hago ese esquema, ¿sí? Así, muy breve. Luego, esa planificación, ya voy y redacto mi nota, ya voy, le doy otros detalles, etcétera. Entonces, eso les va a ayudar mucho. Les voy a poner ese material ahí en Classroom, pero ahí lo miran, ¿sí? No es largo, igual tarda 5 o 6 minutillos, así que hagan el esfuerzo por vida suya al fin de semana, ¿verdad? A ver, ¿cuánto tiempo le dedican a Facebook, a Instagram, Snapchat y Trachat, todo lo que exista que yo ni conozca, ¿verdad? O a Netflix, pues, quítenle 1 hora a todo eso, ¿sí? 1 hora y exploren mi Classroom o el Classroom de su clase, porque al final es su clase. Explórenlo y vean ahí, van a ver, ay, hijo de madre, esto no lo he visto, esto no lo he leído. Luego se van al grupo de Facebook y más de algo van a encontrar ahí que tampoco han leído, ¿verdad? Entonces, dedíquenle ese tiempo el fin de semana, háganme la campaña por vida suya, ¿sí? Su mamá, su papá, que les está pagando el estudio, les va a agradecer, ¿verdad? Aunque sean la San Carlos, pero algo hay que pagar. Y si están escuchando por ahí, saludos a sus papás y a sus mamás, ¿verdad? Bueno, entonces les voy a poner ese material para que se orienten un poquito y les sirva. Esto va a ser la base porque cuando tengan que hacer el reportaje van a tener que ampliarse más, ¿verdad? Ok, hablando del reportaje justamente, y lo tengo acá planificado, les voy a subir desde hoy un PDF que habla sobre el radio reportaje. Ojo, porque es un material muy técnico, muy didáctico, diría yo. Tiene algunas cosas que probablemente estén de más, pero bueno, o sea, es bueno que ustedes las conozcan y se centren en lo que les va a interesar, ¿verdad? Subrayen lo más importante que consideren ustedes. Ahí se explica cómo se hace un radioreportaje y les voy a subir. Estoy haciendo ya tanes en SoundCloud, ¿verdad? Porque pues no tenía yo una cuenta en SoundCloud y pues la abrí, antes de la clase la abrí, y dije, esto no puede ser tan complicado. Y entonces ya hice una prueba, ya subí un audio, por cierto, de Diana Fuentes, que es la ganadora del premio RFI, que ya les he mencionado, y justamente pues en ese programa de Radio Francia la entrevistan y ella explica cómo hizo el reportaje, etcétera. Voy a ver si tengo el reportaje en sí, se lo voy a poner, y si no, les voy a poner otro reportaje, ¿sí? Tengo uno muy bueno de Radio Universidad, que más que un reportaje es una crónica, pero les puede ayudar, y otro por ahí que seguramente voy a encontrar y que les va a servir. Entonces voy a subir esos materiales, esos audios a SoundCloud y les voy a poner el link para que ustedes también en el fin de semana puedan escucharlos y se vayan dando una idea de cómo se hace un radioreportaje. ¿Estamos de acuerdo? Pero por favor sí hagan ese esfuerzo, porque si no, de nada sirve que yo me desvele aquí, ¿verdad? Subiendo los materiales y ustedes vivan la flor el lunes como si nada, ¿verdad? Porque el lunes les voy a preguntar si fueron a Classroom, si vieron, si leyeron, ¿verdad? Recuerden que las tareas sorpresa, pues ahí van. Ya llevamos 2 o 3 y algunos, pues ni en cuenta, ¿verdad? Estamos. Preguntas, dudas, comentarios, acotaciones, dice un docente en Derecho. A ver,
No, todo está así claro como el fresco de tepache. ¿Ya han probado el tepache? No, fíjese que yo no lo había probado y lo probé. Claro que da cosita a ustedes como lo venden en la calle y todo eso, pero lo probé y es rico porque es de la cáscara de piña fermentada. Y me acordé de mi pueblo a ustedes cuando mi mamá ponía que no se desperdiciaba nada y después de que nos comíamos la piña, ella fermentaba la cáscara de piña y hacía fresco. Y pues parecido es el tepache, es muy bueno para los riñones, les cuento. Así que para los que les gusta y para los que no, pruébenlo, es rico. Entonces todo está claro como tepache. Adelante, Natalie, le escucho. Pase la receta, le digo. A ver. Dice Que pase la receta. dice. Ah, que pase la receta, dice. Pues no, me imagino que solo es que ponen a fermentar la cáscara de piña y luego la hierven, ¿verdad? Se pone a hervir y se cuela y pues se le echa, de preferencia dulce, la panela, eso es más saludable que el azúcar, les cuento, ¿verdad? Se endulza con eso y ahí está. No sé si va canela, no le he sentido sabor a canela, pero ahí está, ¿verdad? Es tirándole un poquito al ponche, pues, o sea, para que fuera ponche faltaría coco o lo demás, ¿verdad? Pero es la cáscara de la piña, ¿sí? Es muy bueno, ¿sí? Todo lo que sea, miren, ahorita fruta, verdura, lo que sea, delen, porque entre mejores tengan sus defensas, menos probabilidades de que se infecten, o bueno, la probabilidad de que se infecten es la misma, creo, ¿verdad? Pero de que les haga daño el virus es menos, ¿verdad? O las secuelas de las vacunas, los efectos secundarios son menos y las defensas están bien y responden mejor a eso, ¿verdad? Estamos, cuídense mucho, son las 9:16, las 19 horas con 16 minutos, ¿verdad? Vamos a dejar hasta acá la clase, respiren un poquito antes de ¿qué les toca hoy? Unidad integradora, comunicación y cambio social, con el maestro René Paniagua, que está ansioso porque lleguen ustedes hoy viernes al último curso que es con él, ¿verdad? Y bueno, o sea, nada, cuídense mucho, pasen buen fin de semana. Insisto, vayan a Classroom, repasen, exploren ahí a ver qué hay, van a encontrarse con estos materiales que les voy a subir hoy, ¿verdad? Y repasen, ¿verdad? Lean, hagan el esfuerzo por leer, lean tiempos recios, los que ya van leyendo, sigan leyendo, ¿verdad? Los que no han comenzado es buen tiempo para que inicien este fin de semana, porque miren, el tiempo va volando y cuando sintamos viene la comprobación de lectura. Antes que se me olvide, voy en las próximas horas voy a ver si adecuo, ya voy preparando la guía para ese radioreportaje que van a hacer, que está incluso después del primer parcial, porque no se olviden, en el orden viene ya el primer examen parcial. LIC, ¿qué va a evaluar en el primer parcial? Todo lo visto hasta ahora. Audios, videos, post que les he puesto en Facebook de algunas notas, los contenidos de acá, lo que está en Classroom, todo, ¿verdad? Ahí sí que por cualquier lado puede saltar la liebre, así que vayan también repasando los contenidos, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, la dejamos hasta aquí entonces y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho. Chao. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, Link. Adiós. Feliz fin de semana. Igual.